Una inmensa parte de la gente vive convencida de que su vida experimentará un cambio total solo cuando se presenten nuevas oportunidades, cuando el destino por fin les entregue una señal o en el instante en que el azar se ponga de su lado. Sin embargo, esto nunca ocurre. Siguen deseando una transformación externa mientras ejecutan exactamente las mismas acciones cada día y luego se preguntan por qué motivo no hay avance. Yo, Brian Tracy, he llegado a la conclusión de que la vida no se transforma por simple deseo, sino a través del autocontrol. Los logros que consigues no son obra de la casualidad, sino el resultado tangible de las decisiones que tomas o de las que evitas tomar en cada jornada. Cada acción, por más minúscula que te parezca, está construyendo o demoliendo tu futuro. Si alteras tus patrones de comportamiento, reescribes tu camino. Si estos se mantienen fijos, nada en tu existencia progresará. La prosperidad, en esencia, no es un evento fortuito, sino una consecuencia lógica. Las personas que consiguen reformar su realidad no lo hacen de súbito, sino mediante el trabajo diario. Son los actos sencillos, ejecutados sin cesar, los que determinan la clase de persona en que te convertirás. No esperes por un acontecimiento extraordinario. La verdadera metamorfosis no ocurre con el paso del tiempo, sino con tus resoluciones. Y mientras tu conducta se mantenga igual, tu realidad permanecerá estática. Reorganizar tus comportamientos es lo mismo que modificar tu porvenir. Todo lo que te define en este momento, tu condición física, tu conocimiento, tu ambiente, tus resultados, es la evidencia de las elecciones que adoptas de forma sistemática. No fue la buena suerte lo que te trajo hasta este punto, fueron tus prácticas habituales. Estos patrones cotidianos modelan tu vida mucho más profundamente de lo que la mayoría asimila. Ellos desean un futuro diferente, pero continúan realizando las idénticas tareas, cultivando los mismos pensamientos y reaccionando de la misma manera. Esperan que la evolución se manifieste sin que ellos deban mejorar, pero la verdad es rotunda. Ningún ámbito de tu vida mejorará hasta que tú te perfecciones. Y perfeccionarse exige reformar tus prácticas, incluso si esto resulta incómodo, incluso si genera dolor, ya que el precio de la superación siempre estará ligado a la resistencia. Es imposible alcanzar una vida nueva utilizando las mismas estrategias que arruinaron la anterior. Aquellas personas que cambian su trayectoria no lo consiguen por suerte ni por talentos innatos. Lo logran al establecer una rutina diaria que les sirve de soporte. Ellos entendieron que la disciplina no es una limitación, sino una libertad. Representa la capacidad de ejecutar lo necesario, incluso cuando falta la motivación, y aunque su manera de proceder no sea visible para nadie. Estas personas no esperan a sentirse impulsadas para iniciar la acción, puesto que reconocen que es el movimiento el que produce el entusiasmo y no al revés. Y en cada jornada en que satisfacen sus compromisos, su mente se fortalece, pues los comportamientos repetitivos se asemejan a la musculatura. Cuanto más los practicas, mayor es su potencia, pero si los descuidas, pierden vigor y al disminuir tu rigor, tu vida también pierde fuerza. El proceso de modificar tus hábitos no exige ser perfecto, sino constante. No es indispensable hacerlo todo de forma impecable desde el inicio, solo es necesario realizarlo en cada jornada. Una pequeña mejora hacia el objetivo, replicada 1000 veces, transforma tu vida más que un salto emocional carente de perseverancia. Por este motivo, los individuos exitosos no son los que avanzan rápidamente, sino los que nunca se detienen. Poseen métodos que los impulsan, aun cuando no tienen energía, estructuras que los sostienen firmemente, incluso si el ímpetu desaparece. Y con el transcurso del tiempo, esa fidelidad silenciosa supera cualquier aptitud. Sin embargo, alterar las costumbres requiere una determinación auténtica, no promesas vacías. Debes analizar tus pautas con total franqueza y preguntarte, ¿este comportamiento me acerca o me distancia de la realidad que deseo? Esta interpelación, al hacerla diariamente, modifica tu orientación, puesto que cada conducta que reinicias te está moldeando. No existe la inacción neutra. O te robustecen o te agotan, o construyes tu mañana o revives tu ayer. Y si tu vida de hoy se siente idéntica a la de ayer, no es por casualidad, es el resultado de las prácticas que has optado por mantener. Reconfigurar tu destino no es un privilegio, es la perseverancia cotidiana. Puesto que tu porvenir no se adivina, se construye y lo edificas con cada comportamiento, cada elección y cada jornada en que eliges moverte en vez de esperar.
Toda modificación trascendental inicia con una incómoda revelación. Las pautas de conducta que mantienes ahora son la causa de todo lo que posees y de todo lo que te falta. Es irrelevante cuánto hables de tus aspiraciones, cuánto desees progresar o cuánto idealices una realidad diferente. Mientras actúes de forma idéntica, la situación no se modificará. El pensamiento humano se aferra a lo que ya conoce, incluso cuando lo conocido es perjudicial. Prioriza lo habitual sobre lo correcto, porque la familiaridad ofrece una ilusión de control. Pero si buscas un tipo de vida diferente, será fundamental abandonar esa comodidad. Deberás renunciar a las costumbres que te mantienen inmóvil, aunque en un inicio te genere malestar, pues cada hábito que conservas constituye una aceptación tácita sobre la clase de existencia que estás dispuesto a tolerar. Las personas que alteran su camino comprenden que el cambio genuino no se siente grandioso, sino desafiante. No implica hazañas enormes, sino pequeños enfrentamientos diarios. Levantarse cuando no te apetece, hacer ejercicio estando exhausto, trabajar cuando preferirías descansar, moderar tu discurso cuando podrías estallar, son estas mínimas demostraciones de control personal las que forman un individuo fuerte. Siempre que optas por la senda compleja en lugar de la sencilla, estás cultivando tu carácter, le demuestras a tu conciencia quién está a cargo y al lograr gobernarte, el entorno ya no tiene dominio sobre ti, porque la verdadera emancipación no radica en obrar por impulso, sino en disponer de la autoridad para seleccionar aquello que sabes que es tu obligación, aun cuando tu voluntad se resista a ejecutarlo. Casi todos persiguen la inspiración, pero el impulso es inestable, te proporciona satisfacción momentánea y se desvanece cuando surgen los problemas. Las costumbres, por el contrario, perduran, no están supeditadas al estado de ánimo, sino a la determinación. Por ello, las personas con disciplina parecen progresar sin dificultad. No necesitan deliberar a diario si van a actuar o no, simplemente proceden. Ya no tienen discusiones internas, no negocian con la indolencia ni buscan pretextos. Han convertido la ejecución en un movimiento automático y cuando tus conductas se vuelven espontáneas en la dirección correcta, tu vida comienza a transformarse sin que necesites forzarla. No es que el mundo se haya alterado, sino que tú te has modificado. La dificultad reside en que la mayoría confunde el anhelo con la modificación. Declaran, voy a mejorarme, pero sus prácticas se mantienen idénticas. Manifiestan querer el éxito, pero se levantan tarde, se alimentan mal, se distraen constantemente y aplazan lo crucial. Y más tarde se sienten decepcionados por la ausencia de logros. Pero esto no es mala suerte, es la falta de correspondencia. La vida te premia por lo que ejecutas, no por lo que deseas. Puedes estudiar, planear y fantasear todo lo que quieras, pero si tus movimientos no cambian, nada lo hará. La gente busca resultados inéditos con patrones anticuados y eso es imposible de alcanzar. Es equiparable a sembrar semillas de vacilación y esperar recoger una cosecha de triunfo. Así no funciona. La transformación de tus costumbres implica más que alterar tus acciones, significa modificar tu ser. Cada vez que optas por un acto distinto, estás redactando una nueva identidad. Si en este día resuelves ser disciplinado, no solo estás comportándote de otra manera, sino que estás evolucionando hacia una persona diferente. Y ese recorrido es incómodo porque la psique se opone a deshacerse de tu antigua versión. Pero no es posible transformarte en un ser nuevo sin permitir que perezca quien fuiste. Por eso, el cambio produce molestia. Estás desprendiéndote de la coraza de tu pasado para liberar el espacio de tu futuro. Pero este malestar es valioso, pues denota que te estás expandiendo. Nadie alcanza el éxito sin rigor y nadie lo conserva sin patrones establecidos. Tus costumbres son los fundamentos tangibles de tu existencia. Es factible simular durante una época, pero indefectiblemente tus pautas terminarán por revelar tu sendero. Por ende, si la ruta actual no te satisface, no atribuyas la culpa al exterior. Observa tus rutinas. Modificar un solo hábito puede parecer insignificante, pero con la persistencia lo altera todo, ya que los comportamientos repetitivos son el origen y todo origen, tarde o temprano, determina el resultado. La alteración de tus costumbres no se trata de ímpetu o de voluntad pasajera, sino de una arquitectura psicológica. Si buscas cambiar tu existencia basándote solo en la emoción, fallarás una y otra vez, porque el impulso es sentimiento y los sentimientos varían. Una jornada te sientes alentado y en la posterior caes en la incertidumbre o el desánimo. Por eso, quienes alcanzan la transformación no dependen de su estado anímico, sino de su firmeza.
Han comprendido que el avance no es un fenómeno sentimental, sino un mecanismo, una colección de principios internos que acatan sin objetar, sin inventar pretextos, sin transigir, dado que en cada controversia con tu mente desperdicias tiempo, vitalidad y dominio. Y aquel que consume su fuerza en excusarse es incapaz de progresar. La modificación de una costumbre exige comprender el funcionamiento de la conciencia. Tu órgano pensante fue concebido para economizar energías, para repetir lo que ya domina. Por ello, en cada ocasión que procuras implementar una novedad, experimentarás oposición. No porque seas de naturaleza débil, sino porque tu mente intenta resguardarte de lo inédito. Es su manera de comunicar, esto es ajeno. Mejor permanece en tu situación actual. Pero lo inusual no comporta peligro, sino posibilidad. Y si te rindes ante esa oposición, estás optando por permanecer inmovilizado en una vida que ya no te identifica. Lo paradójico es que numerosas personas eligen el sufrimiento conocido antes que la prosperidad que les resulta incomprensible. Sin embargo, quienes se atreven a superar ese desasosiego mental descubren una verdad formidable. El temor inicial era únicamente un mecanismo para diferenciar a quienes actúan de aquellos que solo expresan intenciones. Para reestructurar tus costumbres es prioritario modificar tu escenario. No puedes aspirar a la disciplina si habitas en medio de elementos que te distraen. No puedes anhelar la expansión si te relacionas con individuos que no evolucionan. El medio ambiente modela el comportamiento con mayor eficacia que el mero deseo. Por ello, el individuo que busca transformarse despeja su área, sistematiza su agenda y reduce las interferencias, dado que el orden externo genera lucidez interna y cuando tu ámbito se sincroniza con tus objetivos, tu mente inicia una conducta distinta. Las prácticas no surgen por casualidad, provienen del marco de acción. Si te encuentras cerca de la tentación, cederás. Si te rodeas de objetivos, avanzarás. El auténtico autocontrol no arranca con vigor, sino con la planificación. Toda práctica exige un costo. La alteración requiere invertir tiempo, concentración y malestar. Por eso muchos se abstienen de hacerlo. Quieren los beneficios sin atravesar el proceso. Pero aquello que no implica un esfuerzo no instruye, y lo que no instruye no genera una metamorfosis. Siempre que desmantelas un esquema obsoleto, algo en tu interior se reorganiza. Te tornas más fuerte, más lúcido, más capaz. La dificultad es que muchas personas confunden la satisfacción con el adelanto. Creen que sentirse a gusto equivale a progresar, pero la realidad es que la fricción constante es indicativo de desarrollo. Si no experimentas desafío, es probable que estés paralizado. La práctica acertada no siempre proporciona placer inmediato, pero indefectiblemente te beneficia. La modificación de tus costumbres también demanda saber equivocarte sin claudicar, porque inevitablemente cometerás errores, intentarás madrugar y en una ocasión te quedarás dormido nuevamente. Resolverás alimentarte mejor y después regresarás a lo habitual. No es relevante, la equivocación no aniquila, lo que resulta destructivo es abandonar. La metamorfosis no sucede al alcanzar la perfección, ocurre al no detenerse. Siempre que tropiezas y retomas el esfuerzo, estás consolidando el mensaje más crucial que puedes transmitirle a tu psique: yo persevero aún cuando me equivoco. Esta es la auténtica reconfiguración. No se trata de suprimir el fallo, sino de instruir a tu mente que no hay obstáculo capaz de frenarte. Y para concluir, ten presente esto. Tus costumbres no solo definen tus actos, sino que también modelan la percepción de quién eres. Si te comportas como alguien ordenado en cada jornada, aunque inicialmente no lo percibas, tu mente terminará por asumirlo. Debido a que la conducta origina el ser, y cuando tu ser se modifica, tus costumbres se vuelven innatas. Ya no necesitas obligarte, sencillamente eres. Por eso, las personas de mayor éxito no proceden por obligación, sino por su esencia. No enuncian, debo realizarlo, sino, esto es lo que yo hago. Y esa disparidad lo altera por completo, porque cuando tu esencia se armoniza con tus costumbres, la evolución deja de ser un fin y se convierte en tu manera de vivir. El proceso de modificar tus hábitos no se concentra solamente en incorporar elementos inéditos, sino en suprimir aquello que te obstaculiza. No es viable llenar un recipiente que ya se encuentra lleno,
Muchas personas fallan, no por escasez de métodos, sino por su resistencia a desprenderse de sus viejas prácticas. Desean progresar, pero persisten en reproducir las mismas conductas que los mantienen cautivos, continúan derrochando tiempo en actividades superficiales, fomentando vínculos que no los estimulan y reproduciendo ideas que merman su seguridad. Es imposible edificar una realidad diferente con una forma de pensar obsoleta. No puedes avanzar mientras transportas todo aquello que en su momento te brindó certeza pero que hoy te impide evolucionar. Reestructurar tus costumbres requiere audacia, puesto que implica abandonar aspectos de ti mismo que resultaron placenteros pero que ya no son beneficiosos, y romper una práctica no es sencillo, es desintegrar una identidad, es confrontar tu yo del pasado y declarar, ya no aspiro a ser tú. Y eso provoca aflicción. Sufres al liberar el bienestar de la rutina. Sufres al perder el amparo de lo familiar. Sufres al mutar. Pero ese sufrimiento es indispensable, ya que sin él no se gesta la metamorfosis. La alteración no surge con el entusiasmo, surge con la abdicación. No se trata de acumular más, sino de liberar lo que entorpece. Los individuos que consiguen el desarrollo no son aquellos que ejecutan más tareas, sino los que aprenden a concentrarse. Toda costumbre que suprimes libera capacidad mental, vigor y tiempo para lo que es genuinamente fundamental, dado que la lucidez es inalcanzable si te encuentras saturado. Y aquí yace un punto que pocos interiorizan. Tu ambiente fortalece tus prácticas y tus prácticas robustecen tu ambiente. Si buscas transformar tu existencia, comienza por modificar los elementos que te circundan. Organiza tu área, vigila lo que consumes, selecciona con quién dialogas. Todo factor externo influye en tu conducta más de lo que supones. Si te vinculas con gente sin rumbo, adoptarás su enfoque. Si resides en el caos, tu pensamiento será caótico. Pero si nutres tu mente con intención y disciplina, ésta replicará con actividad. La metamorfosis no comienza con demostraciones ostentosas, sino con pequeñas adaptaciones que se reiteran hasta volverse inherentes a ti. Y si escuchas esta reflexión, te solicito que te detengas y seas completamente transparente contigo. Pregúntate, ¿qué práctica, individuo o idea sigo tolerando a pesar de que sé que me detiene? Escríbelo en la sección de comentarios, pues plasmarlo es encararlo, y encararlo es la fase inicial para liberarte. Y si este contenido te está siendo útil para observar tu realidad con mayor nitidez, suscríbete, no por automatismo, sino para seguir instruyéndote en la construcción de tu ser más firme y ordenado, porque cada concepto que penetra en tu mente deja una marca y tú determinas si esa marca te impulsa o te estanca. Transformar tus costumbres no es un acto puntual, sino una ejecución diaria. Es la firme resolución de permanecer alerta, de no caer nuevamente en la inercia, de evitar ser arrastrado por tu versión anterior, dado que lo pasado siempre buscará manifestarse. El desinterés, la pereza, la distracción, la incertidumbre. Pero al aprender a identificar estas advertencias y optar por un comportamiento distinto, aunque sea por un instante, estás triunfando. Estás comprobando a tu mente que ejerces el control y con el transcurrir del tiempo, esa determinación reiterada se convierte en tu máximo poder, puesto que la alteración no se consigue con un favor del destino, sino con la reiteración cotidiana de una opción. No regresar a quien eras, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo vea. Modificar tus costumbres equivale a adquirir un compromiso personal de una magnitud que pocos alcanzan. No implica ejecutarlo por un mes o durante un ciclo específico. Consiste en declarar que en esta ocasión no retrocederás, dado que en cada violación de un juramento propio, tu seguridad se resquebraja. Mas cada vez que satisfaces un compromiso, por más pequeño que sea, robusteces tu temperamento. Y es el temperamento el sostén de todo lo demás. Quienes reconfiguran su existencia no lo hacen por disponer de más disponibilidad o bienes materiales. Lo hacen porque son fieles a lo que prometen, porque al enunciar, lo llevaré a cabo, y lo cumples, tu psique comienza a tener fe en ti, y cuando tu mente deposita su crédito, ningún elemento puede detenerte. Este es el origen de la metamorfosis, la certeza depositada en tus propias declaraciones. No obstante, la mayoría fracasa al intentar modificar sus costumbres, al permitirse ser controlados por el sentimiento. Desean efectos veloces, gratificaciones instantáneas, placer ininterrumpido y al no obtenerlos desisten. Pero la vida no recompensa la ansiedad, sino la perseverancia. No observarás logros en las jornadas iniciales, ni siquiera en los primeros 7 días. Mas mientras persistas en actuar con rigor, algo en tu interior comenzará a mutar.
Inicialmente, tus actos configuran tus prácticas. Luego, tus prácticas modelan tu psique, y al modificarse tu psique, toda tu vida se transforma con ella, porque todo aquello exterior es un espejo de lo interno. Si tus ideas son frágiles, tus resoluciones también lo serán. Pero si tus ideas son sólidas, tu vida seguirá ese mismo derrotero. La clave radica en mantener la entereza cuando el ánimo se extingue. Cualquier individuo puede comenzar con vitalidad, pero escasos prosiguen cuando el proceso se torna monótono. La costumbre no se forja por entusiasmo, sino por reiteración. Es irrelevante si la jornada fue positiva o adversa. Lo ejecutas de igual modo. No importa si te sientes impulsado o fatigado, lo llevas a cabo de igual modo. Pues la fidelidad no depende de los acontecimientos, sino de tu dedicación. Y cada vez que cumples, aunque sea un avance mínimo, estás doblegando a tu versión menos fuerte. El rigor se edifica en esas mañanas apagadas, sin observadores, sin reconocimiento ni efectos palpables. Pero cada proceder acumula, cada ejercicio de dominio robustece tu temple y con el paso de las horas esa perseverancia se vuelve inquebrantable. La reestructuración de tus costumbres implica también habituarse al malestar, puesto que cada nueva práctica se percibe forzada, ajena e incluso vana en sus comienzos. Pero esto no es más que la oposición de tu mente que busca conservarte en lo familiar. Cada vez que optas por lo complicado, estás ampliando tus facultades. Siempre que toleras la monotonía sin ceder, estás ejercitando tu concentración. Y en cada momento que avanzas, sin percibir logros, estás cultivando una calma que muy pocos tienen. Esta calma, sumada al rigor, es el factor que transmuta la alteración pasajera en una metamorfosis duradera. Graba esto en tu memoria. Modificar tus costumbres no es un ejercicio corporal, es un conflicto interno. Es la confrontación entre el individuo que fuiste y aquel en el que aspiras convertirte. Y en esta contienda solo prevalecerás si actúas a diario desde el ser que deseas erigir y no desde la imagen que estás dejando atrás. Debido a que la evolución no se manifiesta cuando esperas sentirte preparado, ocurre cuando te comportas como si ya lo estuvieras. Así se labra el destino, actuando antes de convencerse, reiterando antes de observar, persistiendo antes de obtener, puesto que quienes modifican su existencia no aguardan indicios, los generan, no esperan impulso, lo producen, no esperan efectos, los edifican y al hacerlo se transforman a sí mismos. Porque las prácticas no solo dan forma a tus jornadas, moldean tu identidad y quien rige sus prácticas gobierna su existencia. La alteración de tus costumbres demanda que aprendas a controlar tu contexto psicológico, ya que todo se origina en la mente. Puedes poseer objetivos definidos y fuertes anhelos, pero si tus ideas persisten sin variación, recaerás en los esquemas de siempre. La psique atesora recuerdos y siempre buscará volver a lo conocido, aunque lo conocido te perjudique. Por esta razón, modificar una práctica no es solo cambiar la acción, sino reajustar el pensamiento. Es preciso identificar esas ideas que te obstaculizan, esas sentencias internas que reproduces sin conciencia. No dispongo de tiempo. Me es imposible. Yo soy de esta forma. Siempre que lo concibes, lo refuerzas. Cada vez que lo reiteras, lo haces más verídico. De ahí que el paso inicial para reestructurar tus costumbres sea modificar tu conversación interna, pues la mente no opera en función de la realidad, sino de lo que considera cierto. Quienes transforman su vida no piensan de modo distinto por azar, lo logran por adiestramiento. Repelen la sugestión de la comodidad, sustituyen las ideas de vacilación por aseveraciones de movimiento y nutren su mente con conceptos que los potencian en lugar de minarlos, pues comprenden que la psique es un campo productivo. Si plantas aprensión, recogerás justificaciones. Si siembras rigor, obtendrás logros. Toda práctica se origina en una idea y toda idea reiterada se convierte en persuasión. Por ello, el individuo indetenible no permite que su mente esté expuesta. La custodia no deja entrar cualquier noción porque sabe que aquello que tolera en su mente acabará por gobernar su existencia. Reconfigurar tus costumbres también exige aprender a tolerar el ritmo pausado. Existimos en una era donde todo es al instante, un toque, un efecto, un premio, pero la metamorfosis genuina es gradual. El rigor no ofrece deleite al momento, proporciona una mutación silenciosa. Al inicio no percibirás diferencia, no sentirás avances.
Y en este punto es donde muchos se rinden, pues equiparan la demora con la derrota. Sin embargo, las personas prudentes comprenden que lo que se edifica con calma perdura eternamente, ya que cada jornada que cumples, aunque no atisbes logros, estás afianzando un esquema invisible en tu interior. Estás instruyendo a tu psique a confiar en ti, y esa fe es más valiosa que cualquier satisfacción fugaz. La práctica no se mide por la dificultad, sino por la continuidad. No es relevante si ejecutas mucho o poco. Lo esencial es que lo hagas sin falta. Cada reiteración es un aviso al cerebro que establece: esto tiene importancia. Este soy yo. Y cuanto más lo repites, más se arraiga. Por lo tanto, no es necesario que transformes tu vida en 7 días. Solo requieres mantenerte firme por el tiempo necesario para que la alteración se incorpore a tu ser. Llegará un día en que dejarás de obligarte a realizarlo. Sencillamente lo harás. Dejará de ser un peso y se convertirá en tu esencia. Y en esa jornada comprenderás que el rigor no es cautiverio, sino liberación. Modificar tus costumbres implica reclamar el dominio. Consiste en transicionar de ser rehén de tus sentimientos a ser el propietario de tus actos. Es cesar de moverte solo cuando te sientes estimulado y comenzar a proceder porque sabes que es tu deber. Es permutar el placer rápido por la realización perdurable, ya que en esencia cada práctica que sostienes representa una inversión o un pasivo con tu porvenir. Lo que ejecutes hoy lo solventarás o lo gozarás mañana. La existencia siempre pasa la factura de tus resoluciones. Por lo tanto, cada jornada debes cuestionarte: ¿esta acción presente me aproxima o me distancia de la existencia que aspiro? Si la respuesta es que me aleja, modifica la costumbre, pues no existe un rumbo más lamentable que desear más, pero continuar obrando de la misma forma. Transformar tus hábitos es quebrar el patrón de vivir en inercia. La mayoría no elige su vida, la reitera. Hacen lo mismo en cada día. Se lamentan de las idénticas dificultades, fantasean con la misma mutación, pero al despertar todo permanece igual, no porque el destino los haya sentenciado, sino porque ellos mismos lo han configurado de esa manera. Sus costumbres son pautas automáticas, repeticiones mecánicas que dan forma a su realidad sin que lo adviertan. Si cada mañana realizas la misma acción, piensas el mismo contenido y experimentas el mismo sentir, ¿cómo puedes esperar que algo sea diferente? No es posible alcanzar una nueva existencia con los mismos esquemas mentales. Modificar tus costumbres es romper este ciclo, es emerger de esa somnolencia diaria y asumir el control efectivo sobre tu porvenir. Es declararle a tu psique: dejaré de vivir en reiteración, viviré con propósito. Y en ese instante se inicia la disparidad entre el individuo común y el individuo reflexivo. El ser humano ordinario se deja llevar por el flujo de sus sentimientos. Si experimenta bienestar, avanza. Si se siente mal, se paraliza. Vive como una brizna a merced del aire, constantemente supeditado al medio. El individuo atento, en cambio, origina su propia dirección. No espera a estar cómodo para ejecutar, actúa y consecuentemente se siente bien. No requiere de condiciones ideales porque él mismo las establece. Sabe que el rigor no consiste en ser invulnerable todo el tiempo, sino en ser leal a su objetivo, aun cuando toda su voluntad lo incite a abandonar. Esta adhesión personal es el sustento de toda alteración que perdura. Modificar tus costumbres también implica asumir que el adelanto verdadero es intangible. No se cuantifica en ovaciones ni alabanzas, sino en las luchas silenciosas que ganas contra ti mismo. Cada vez que resuelves no postergar, estás mutando. Cada vez que eliges meditar antes de responder, estás expandiéndote. Cada vez que optas por honrar tu compromiso, aún en privado, estás redefiniendo tu temple. Y esa clase de metamorfosis, la que sucede en tu interior, es la que determina tu porvenir. Pues cuando alguien aprende a gobernarse, ninguna fuerza externa puede controlarlo, su contexto puede variar. Las personas pueden decepcionarlo, el azar puede serle adverso, pero él permanece inmutable porque ya sometió el desafío más grande, su propia psique. Y recuerda un principio fundamental: tus costumbres establecen tu porvenir, pero tus expectativas definen la prontitud con la que lo alcanzas. Si admites la medianía, vivirás en la medianía. Si asumes el confort como tu pauta, el desarrollo te resultará intimidante, pero al resolver aumentar tus criterios, tu existencia comienza a armonizarse con ellos. Dejas de aceptar pretextos, evitas la compañía de individuos que te dispersan y empiezas a resguardar tu intención como si fuera algo sagrado. Ese resguardo se denomina autoestima. Y cuando un individuo se estima, cesa de pactar con sus flaquezas. La mutación no es un suceso aislado, es una opción renovada en cada jornada.
Habrá momentos en que sentirás que no puedes más, y es precisamente ahí cuando más imperativo es actuar, porque cada vez que superas ese tope, tu psique se agranda. Cada vez que ejecutas algo que tu organismo se negaba a hacer, adquieres dominio sobre ti. Este dominio es la divisoria entre el individuo promedio y el individuo notable. Ya que el individuo promedio busca el solaz, el notable busca la evolución, y la evolución jamás se presenta sin resistencia. Por lo tanto, acepta el malestar, abrázalo, hazlo tu cómplice, porque cada práctica que genera dificultad al principio te otorga libertad después. Toda acción ardua de hoy se convertirá en vigor mañana. Y al comprender eso, descubrirás que modificar tus costumbres no es una privación, sino una inversión en la vida que genuinamente mereces experimentar. La reestructuración de tus costumbres implica encarar directamente tus propias justificaciones. Este es el combate que la mayoría pierde, la confrontación discreta entre aquello que saben que deben ejecutar y aquello que en realidad terminan realizando. Siempre que aplazas algo, cada vez que enuncias, inicio mañana, cada vez que optas por el camino sencillo en vez del apropiado, estás entrenando a tu mente para la claudicación, y lo más grave es que pasa inadvertido, pues el autoboicot no vocifera, susurra, te persuade de reposar un poco más, de alimentarte mal solo por hoy, de omitir una práctica porque te lo has ganado. Pero esa expresión, solo por hoy, reiterada 1000 veces, es lo que arruina la existencia de un individuo. Las justificaciones son atractivas al comienzo, pero amargas en el desenlace. Te brindan bienestar por un momento, pero después te dejan desprovisto, decepcionado y vulnerable. Si no consigues someter tus excusas, ellas someterán tu vida. Modificar tus costumbres no es un asunto de impecabilidad, sino de sinceridad. No se trata de ejecutar todo a la perfección, sino de no engañarte. Si aseguras que vas a progresar, realízalo. Si decides mutar, persiste, ya que cada vez que quebrantas tu promesa, le muestras a tu mente que no debe confiar en ti, y una mente sin autoconfianza no progresa. Pero cuando cumples con lo que declaraste, aunque sea insignificante, estableces un fundamento de estima propia que nada puede destruir. La fe en uno mismo no se edifica con palabras, se construye con acciones. Cada jornada que optas por cumplir, te conviertes en una persona más capaz, no debido a una mutación exterior, sino a tu propia metamorfosis. Y hay un concepto que debes asimilar profundamente: las costumbres no se evaporan, se sustituyen. No es viable simplemente cesar una actividad. Debes permutarla por otro proceder que alimente una mejor expresión de ti. Si eliminas una rutina perjudicial, ocupa ese hueco con algo que te oriente hacia quien deseas ser. Si no lo haces, la vacuidad te retornará a lo previo. Por ello, la alteración genuina no se produce solo por ímpetu, sino por táctica. No combatas tus viejas prácticas. Sustitúyelas por inéditas que sean más robustas. Si antes te levantabas tarde, inicia el día con intención. Si antes aplazabas, ocupa tu horario con actividades que te eleven. Cada nueva práctica es un elemento esencial en la construcción de tu mañana, y es crucial que asumas esta realidad. Modificar tus costumbres te provocará aislamiento, pues al comenzar tu progreso, muchas personas cercanas se rezagarán, te tildarán de extremista, afirmarán que has mutado, que no eres el mismo, y tienen razón, ya no eres el mismo. Has optado por salir del grupo donde todos se lamentan, pero nadie se transforma. Has decidido dejar de buscar el beneplácito para enfocarte en obtener logros. La mayoría vive estancada en lo común por temor a ser rechazados, pero el retiro del desarrollo es pasajero. La serenidad de ser tu mejor expresión es eterna. No temas separarte de lo que te detiene, teme permanecer donde la situación nunca se altera. Transformar tus costumbres implica además dejar de aguardar el estímulo. El impulso es semejante al tiempo atmosférico, varía a diario. No puedes erigir una existencia firme sobre algo tan cambiante. Requieres disciplina. La rigurosidad no te interroga si tienes deseos, te recuerda lo que juraste que harías. Es impersonal, es exigente, pero es segura. Y al aprender a someterte a tu rigor por encima de tus sentimientos, el cambio cesa de ser un ensayo y se torna inexorable. Quienes dependen del entusiasmo viven atrapados en ciclos de euforia y desánimo. Los individuos rigurosos avanzan con igual constancia cada jornada y por eso llegan más lejos. Siempre que honras tu compromiso, adquieres influencia. Cada vez que quiebras una práctica que te hacía vulnerable, tu psique se fortalece.
Y cuando tu mente se robustece, la existencia se percibe más manejable, no porque los desafíos disminuyan, sino porque tú te vuelves más capaz. Y se alcanza un momento en que dejas de cuestionarte si serás capaz, porque sabes que lo harás, no por fe en el desenlace, sino por confianza en ti mismo. Ese es el auténtico potencial de la costumbre, convertir el rigor en esencia, que aquello que previamente requería un gran esfuerzo, ahora lo ejecutes por reflejo, que lo que antes evadías, ahora lo persigas, porque sabes que cada mínima demostración de rigor es una proclama discreta de dominio, es tu manera de comunicar al universo y a tu yo interno. Soy diferente a quien fui y jamás regresaré a serlo. Modificar tus costumbres implica saber mantenerte firme cuando tu ser interior clama por el retroceso, porque la prueba del cambio no ocurre en las jornadas cómodas, sino en aquellas donde la psique vocifera, ya no aguanto más. Es en ese instante donde se evalúa tu temple, no en los episodios de estímulo, sino en los lapsos de oposición, cuando la fatiga te domina, cuando los logros no se hacen evidentes, cuando nadie te elogia y percibes que todo empeño es en vano, ahí se revela tu verdadera identidad. Las personas que se transforman no son aquellas que nunca vacilan, sino las que actúan a pesar de la duda. Continúan su marcha sin ver el punto final. Siguen perseverando, aún con escasez de vigor. Mantienen su convicción, aunque la existencia parezca oponerse, porque comprenden que el proceso no siempre entrega un premio inmediato, pero siempre moldea, y la estructura interna es superior a cualquier éxito fugaz. La equivocación más usual de aquellos que intentan la mutación es claudicar justo antes de que ésta se manifieste. Asumen que nada está resultando porque no perciben logros evidentes, sin notar que el avance tiene lugar de manera discreta. No se observa la fibra muscular mientras se desarrolla, no se ve la simiente mientras brota, pero ambos están en proceso de transformación bajo la superficie. De igual modo, ocurre con tus prácticas. La alteración genuina es imperceptible al comienzo, pero garantizada con la perseverancia. Si continúas, llegará la jornada en que todo se armonice y tu esfuerzo empiece a generar beneficios. Pero si te detienes antes, jamás lo presenciarás. Por ello, las personas rigurosas no evalúan su progreso por los efectos, sino por su dedicación. No inquieren, ya ha funcionado, sino, ¿he cumplido en el día de hoy? Pues saben que la acumulación de estas jornadas es lo que redefine una existencia. Modificar tus costumbres también significa aprender a equivocarte con astucia. No toda falta es una pérdida. Algunas son enseñanzas que te ahorran años de desilusión. Cada traspié te indica tus puntos vulnerables, dónde es necesario rectificar, qué esquema persiste activo en tu interior. Sin embargo, la mayoría no extrae conocimiento del error, lo reproduce porque no lo analiza, porque se permite ser controlado por la recriminación en lugar de emplear el dato. No es posible transformar lo que no se somete a escrutinio ni optimizar lo que no se admite. La persona que evoluciona no es la que nunca cae, es la que utiliza cada caída para ascender a un estadio superior. Siempre que te levantas con mayor comprensión que antes, ya has vencido. Porque la finalidad del fallo no es avergonzarte, sino instruirte, y al asimilar eso, la aprensión a iniciar se desvanecerá, porque te percatarás de que no es menester ser impecable, solo es necesario no claudicar. La pulcritud inmoviliza, la ejecución emancipa. Si aguardas el instante perfecto para proceder, dedicarás tu existencia a planear en lugar de edificar. Pero si resuelves moverte, aunque sea con inseguridades, la vida se moverá contigo. Modificar tus costumbres implica avanzar pese al malestar, porque el movimiento genera vitalidad y la vitalidad produce lucidez. La mayoría espera la lucidez antes de iniciar la marcha, pero la claridad se halla al caminar. Es en el transcurso del proceso donde te exploras, te pones a prueba y te revelas. Y aquí se encuentra una realidad que pocos están dispuestos a admitir. La mayoría no se transforma, no por incapacidad, sino por no tolerar el esfuerzo de ser inquebrantable. No es una escasez de aptitud, es una carencia de dedicación. Pero si tú resuelves mantenerte firme cuando los demás se paralizan, tu existencia mutará de forma inevitable. No de repente, no de una jornada a otra, pero mutará, porque el rigor es un principio fundamental y todo principio conlleva un desenlace. Si ejecutas lo apropiado durante el lapso requerido, los logros se manifestarán, es un hecho. La única condición es que no te detengas, pues la alteración no es una acción, es una resolución que se reitera a diario, y el individuo que opta por avanzar, aunque sea con incertidumbre, terminará llegando más lejos que el que espera sentirse preparado durante toda su existencia.
Y llega la jornada en que asimilas que modificar tus costumbres nunca se centró en controlar el tiempo ni en poseer vigor ilimitado, sino en gobernarte a ti mismo. Tomas conciencia de que el adversario no era el medio ambiente, ni los elementos que te dispersan, ni el azar. Eras tú al aplazar, al buscar justificaciones, al reiterar lo que sabías que te perjudicaba, pero también eres tú quien tiene la facultad de interrumpir ese patrón y redactar una narrativa completamente nueva. Puesto que en el instante en que optas por la ejecución en vez del pretexto, por el rigor en lugar de la indolencia y por la convicción en lugar de la incertidumbre, tu vida empieza a orientarse hacia un nuevo sendero. No porque el mundo se altere, sino porque tú te modificas. Y al transformarte tú, todo experimenta una mutación. La labor, los vínculos, las finanzas, las ocasiones. Todo empieza a armonizar con tu nueva perspectiva mental, ya que la vida no te entrega lo que suplicas, te otorga lo que proyectas. La metamorfosis genuina sucede en la jornada en que te contemplas en el espejo y dejas de reprochar al entorno, la jornada en que reconoces que tus prácticas presentes son la base de toda tu vivencia y resuelves desmantelarlas, no desde el remordimiento, sino desde la potestad, desde la certeza de que puedes erigir una realidad inédita si eliges conducirte de manera distinta en cada día, porque la alteración no es un objetivo final, es una rutina cotidiana de seleccionar lo apropiado sobre lo simple, lo provechoso sobre lo placentero, lo esencial sobre lo apremiante. El individuo riguroso no vive en función de las reacciones, vive creando. Establece su cadencia, su concentración, su porvenir. No requiere de la fortuna porque posee orden. No necesita el asentimiento porque tiene rumbo. Y lo más crucial, el cambio no es un suceso palpable, es una mutación interior que en algún momento se hace evidente para todos los demás. Nadie presenciará tus amaneceres, tus renuncias ni tus contiendas internas, pero los logros hablarán por ti, dado que quien reconfigura sus costumbres altera su vibración, y el universo reacciona a esa vibración. Cuando ejerces control sobre tu mente, atraes ocasiones distintas. Cuando controlas tu físico, atraes admiración. Cuando manejas tu tiempo, atraes el avance. Todo lo que persigues comienza contigo, en tu rigor, en tus resoluciones, en tus prácticas. Una jornada de forma inesperada, despertarás y percibirás que ya no eres quien fuiste, que aquello que antes te resultaba arduo, ahora te es inherente, que lo que previamente te generaba vacilación, ahora te estimula. Que la desidia que solía dominarte ha perdido su autoridad, puesto que la mutación más formidable no es la visible, sino la que se experimenta en el fuero interno, cuando ya no es necesario combatir contigo mismo, ya que por fin te has convertido en la clase de individuo que ejecuta lo que es su deber. Ese es el momento donde todo se reconfigura y comprenderás que tu existencia nunca estuvo estancada. Solo aguardaba que tú dieras el primer movimiento. Las costumbres son el engranaje invisible del porvenir. Lo que reiteras en cada jornada es lo que estás edificando para el mañana. Así que no aguardes un indicio, no esperes un nuevo ciclo, no esperes sentirte apto. Comienza en este instante porque si no modificas tus prácticas, tu vida permanecerá inmutable, pero si lo haces, si te dedicas a tu desarrollo sin pretextos, la metamorfosis será ineludible y cuando esa alteración se concrete, mirarás hacia atrás con satisfacción, sabiendo que fuiste tú quien lo hizo posible. Tú, con tu rigor, con tu perseverancia, con tu firmeza, porque todo individuo puede anhelar transformar su existencia, pero solo aquel que modifica sus costumbres lo consigue.